Hola, buenas noches. Estamos a 15 de diciembre, ya estamos para día 16, las 00:00. Están en confirmado la Moncloa, 20-30 minutos para intentar desgranar la actualidad del día. Como siempre empezamos con el comentario del día. Hoy el titular para algunos es bastante claro. Lo podemos decir días complejos. Días donde hay que leer con absoluta calma, leer mucho entre líneas, días donde ya se está desarrollando una guerra total dentro del gobierno entre diversas facciones y días donde lo más importante es estar animado. Ya sé que es difícil en estos días intentar estar animado, vienen las fiestas de Navidad, vienen días complicados, hay gente que prefiere ser negativa en cualquier momento, hay gente que es más optimista. Lo que está claro, y creo que nadie debe dudarlo a estas alturas, es que estamos en unos días muy complicados, en unos días donde toda la fiereza de la clase política indigna que tenemos se manifiesta y unos días donde las distancias, las realidades están un poco, no sabemos cómo decirlo, un poco ajenas a la calle. Son días donde, curiosamente, y vamos a decirlo con claridad, igual que pasó en marzo, parece que hay muertos a diarios y nadie ve una foto, nadie ve una filmación, nadie ve un vídeo de un entierro. Los muertos invisibles, esos que hubo en marzo y en abril, parece que vuelven. Existir, está claro que existen. Con más de 70.000 muertos en este periodo, parece que está claro que no son muertos que se desvanecen en el aire, son muertos reales. No hablamos ya de la responsabilidad de los políticos en la mala gestión que están desarrollando, sino incluso hablamos de la mediocridad de los medios de comunicación que en vez de informar de la situación real, de las historias reales de esa gente que desgraciadamente fallece, pues se dedican a hablar de auténticas tonterías, creando ese escenario a veces gilipollesco, donde algunos están más cómodos hablando de cosas que no interesan a nadie, pero que sobre todo no interesan a aquellos que se han ido. Porque nunca debemos olvidarlo, cuando uno se muere, muere, desaparece. Ya no puede explicar historias, ya no puede escuchar historias, ya no puede estar donde está, va con la gente que le quería, le necesitaba o que simplemente estaba a gusto con ellos. Hay que pensar en todos los muertos que ha habido, más de 70.000, no por montar un drama, por pensar en algo excepcional, que lo es en este caso por la negligencia del gobierno, sino porque es la realidad de este país y no podemos negar que hay que vivir en la realidad y hay que estar siempre con los pies en el suelo para ser consciente de lo que uno explica y lo que uno escucha. Si nos ufanamos en elevarnos sobre el suelo, en volar, como hacen algunos medios de comunicaciones y algunos políticos, en alejarnos del terrenal suelo, tenemos un problema. Y en una situación excepcional como la que estamos, más que nunca, es el momento de estar con los pies en el suelo, de reflexionar, de escuchar datos, de ver la realidad y de simplemente, en el caso nuestro, explicar historias. Y en ese sentido vamos a continuar, como decimos, cada día y entramos ya en los titulares del día. Primer titular, con claridad. Vamos a ser muy rotundos. Ya saben que vamos unos días siendo muy rotundos, con informaciones que entre líneas pueden leer mucho más de lo que decimos. Y el primer titular del día, claro, es Calviño y Ábalos contra Iglesias. La línea de defensa de la democracia la establecen Calviño y Ábalos, entre nosotros. Y perdón la vulgaridad, tócate los cojones, vamos a decirlo así de claro. Segundo punto del día, las mentiras del gobierno. Según parece, las actas que había declarado el presidente Sánchez, que había actas de todas las reuniones del comité de expertos, pues no existen o quizá han desaparecido. Mentiras del gobierno que, por cierto, ya están traspasando las fronteras y algún medio italiano ya está diciendo de que, a pesar de que Italia ha superado los 65.000 muertos y oficialmente se ha convertido en el país de Europa con más mortalidad por el COVID,
algún medio informa de que ¿no será España la que oculta datos? ¿No será España la que tiene el récord europeo de muertos? Pues parece que por ahí van los tiros. Tercer tema, que ya llevamos días comentando, la preocupación por el cierre de Navidad en Europa, que puede, en cierta manera, engancharse a España y hace acelerar el tema de las vacunaciones. Vacunas, por cierto, perdón, que cada vez hay más gente que no tiene muy claro. No es la primera persona que escuchamos que dice, hombre, cuando esté comprobado que ha funcionado bien de aquí a unos meses, quizá me la ponga. Ahora parece una irresponsabilidad. Veremos los resultados de la vacuna, veremos los resultados del cierre por Navidad de Europa, cómo va a afectar a España, y vamos a analizar también ese punto. Y el último titular del día, no dejamos de referirnos a algo que comentamos ayer por encima, digamos. El nuevo juicio a Otegi. Se hace curioso, porque vamos a decir a la sinceridad, Otegi se quejó con todos sus derechos, obviamente, al Tribunal Europeo, le ha dado la razón y el Tribunal Europeo simplemente ha dicho que se repita el juicio, que con eso ya queda compensado el personaje Otegi. Oiga, Otegi, si le han dado lo que quería, ¿por qué se queja ahora? O es que quizá no quería eso, o es que quizá le ha salido el tiro por la culata. Ya no hablamos de las opiniones de Echenique, pero es que de Echenique creo que en este programa, en este canal, hemos hablado muy poco. Intentamos no ensuciarnos ni la lengua ni la boca con gentuza, vamos a decirlo así de claro. Y tenemos la ventaja de poder decir lo que queremos, y en ese sentido Echenique es un personaje indigno de ni tan siquiera aparecer en nuestro programa. Empezamos ya con el titular del día. Calviño y Ábalos se configuran tras el Consejo de Ministros de hoy como la línea de defensa de la democracia actualmente en el gobierno. Desaparecido el Guadiana Robles, ya saben, aquella que tuvo la oportunidad, no quiso aprovecharla por cobardía, pues quedan Calviño y Ábalos, dos personajes sumamente curiosos. Una, la que nunca se ha bajado del coche oficial, y Ábalos, bueno, y Ábalos es Ábalos, vamos a decirlo así de claro, pero que Ábalos, que podíamos usarlo como el nuevo protagonista de Torrente 6, Torrente 7, desconocemos por qué versión van, pues parece bastante, digamos, ufano decir que son los garantes de la democracia. Pero es que la situación ha llegado a tal extremo que el resto de ministros están más preocupados por no ser imputados penalmente, y ahí el primero en la lista, obviamente, sería Illa, y el segundo Escrivá, y Marlaska el tercero, seguramente, que por otra cosa. Súmenle la llamada curiosa hoy de Sánchez a Casado, que según algunos medios han calificado de chantaje. O llegas a un acuerdo o decimos que es imposible llegar a un acuerdo contigo. Bueno, con Casado está claro que quizá lo que Sánchez debería ofrecerle es ser vicepresidente. Ya verían qué rápido acepta cualquier cosa. Porque lo que está claro es que la inteligencia no está detrás de Casado. Pero se hace extraño que luego, según el propio Casado, 7 meses sin llamarle, le llame hoy, con prisas, para intentar solucionar un problema que lleva años en este país. Quizá los dos partidos mayoritarios deberían recordar por qué en el 86 cambiaron la ley para masacrar la división de poderes en este país. Y quizá ahora mismo ningún argumento, ningún pacto, ninguna situación es suficientemente inteligente como no sea volver al periodo anterior, al que dicta cualquier democracia, que es que la separación de poderes es algo básico en democracia. Casado hace bien en atender a Sánchez. No acabamos de entender, por eso, no que no lleguen a un acuerdo, porque Casado está deseoso de llegar a acuerdos, sino que no tome algún papel protagonista Casado, porque simplemente está demostrando su incapacidad de liderar nada. Estamos en una semana muy complicada para el gobierno y a Casado no solo se le han brindado oportunidades de poder dirigir, poder comandar la situación, sino que está quedando cada vez en una situación más ridícula. Ahora mismo, la nota de prensa, la información que ha salido a la tarde, que
Sánchez ha llamado a Casado con toda la amabilidad del mundo y Casado se ha negado a la reforma del Consejo del Poder Judicial. Esa es la realidad que ha surgido de los medios de comunicación, que dominan, por cierto, todo el entorno mediático. Casado, como siempre, no sé qué hacer. De verdad, animamos aquí, que no lo hacemos habitualmente, decimos cuando nos envían mensajes la gente, aquí no hacemos soflamas, no hacemos historias de estas, pero en serio, gente del PP, gente del partido del PP, ¿no veis que tenéis un incompetente al mando? ¿No os dais cuenta de que si sustituís a Casado por una persona con cara y ojos, seguramente recuperaréis mucho terreno perdido? ¿No os dais cuenta de que el PP de Casado es un auténtico sacrilegio en una democracia? ¿No os dais cuenta de la oportunidad que puede significar cesar, despedir, enviar a galeras a Pablo Casado y sustituirlo con alguien con cara y ojos para reafirmar una tendencia positiva de votos? ¿No veis que es un vehículo acabado? Pues todo eso solo deben ver en la Moncloa, porque está claro que dentro del PP hay tanto miedo, tanto nerviosismo, tanto pánico a perder un sueldo que tienen mensual, que nadie es capaz de mover ficha. Y lo hemos dicho alguna vez, lo mismo que pasa en el PSOE, que hay mucha gente apesebrada que necesita el sueldo para sobrevivir, porque no saben hacer otra cosa, pasa en el PP. Y uno debe plantearse si esa situación realmente es algo que pasa en la mayoría de partidos políticos, que cuando llegan a cierto estatus, a cierta condición que no habían tenido en su vida de sueldo y de poder, creen que no vale la pena moverse por levantar y hacer algo por este país. Triste, pero es la realidad que tenemos, es la realidad actual de España, y la realidad es que gente como Calviño y Ábalos se conviertan en los defensores de la democracia, sinceramente es muy triste. Significa simple y llanamente que este gobierno no tiene más donde agarrarse. Y claro, uno escucha las historias, entramos al segundo titular, las mentiras del gobierno, lee diarios italianos, que hoy por cierto se despertaban con que era el país con más muertos de Europa, 65.000, y algún medio italiano hábilmente ha deslizado que quizá el gobierno de España mienta, porque los datos del INE oficiales indican que el incremento en España es de aproximadamente 70.000 muertos. O sea, el récord de Europa no sería Italia, sino sería España. Y no hablamos de fuentes oficiosas, sino de fuentes oficiales como el INE. Ya sumamos a nivel interno el tema de las actas del comité de expertos, ese comité que nunca hemos sabido si existe o no existe, pero donde Sánchez repitió hace meses que no solo existía, sino que había actas de cada reunión. Pues según parece, cuando se han reclamado las actas, ahora no existen. Debe ser algo así como el asesoramiento de 363.000 euros de Podemos, que recuerden que el número 2 de Podemos indicó al juez que era todo verbal. Pues según parece, el comité de expertos debe ser también verbal, porque no tiene otra explicación. Estamos en un país donde las cosas verbales comienzan a ser demasiado típicas, tópicas y vulgares. Vamos a decirlo así de claro. No tiene sentido que en una democracia, donde precisamente debe haber protocolos para cualquier actuación, todo se acabe definiendo por verbal. Ya no entramos incluso en la respuesta de Sánchez, vergonzosa, de que no diré los invitados que he puesto el avión de todos los españoles a su disposición para unos amigos, no diré su nombre por privacidad. ¿Qué se piensa? ¿Que es Lola Flores? ¿Que no es consciente de que su sueldo es de presidente y como tal debe tener la máxima transparencia? No puede invitar con el dinero de todos a sus amigotes, a los hijos de sus amigotes. ¿Pero dónde piensa que vive Sánchez? ¿En la dictadura? ¿En ese lugar donde se envía decenas de obras de arte para hacer el fantasma? Vamos a decirlo así de claro. ¿Pero qué concepto tiene la democracia Sánchez? Sánchez se está convirtiendo como ese niño mimado repelente
al que se le giran las cosas y que no sabe qué responder. Y cuando le pillan con el carrito de los helados, caso del avión con amiguitos, caso de las obras de arte llevadas al palacio para su disfrute personal, su respuesta es incoherente y simplemente vergonzante. Cada vez está más claro, y algunos, vamos a decir la palabra, sabemos que es consciente que Sánchez va a acabar como mínimo imputado. Pero va a acabar imputado Sánchez, Iglesias, Illa y mínimo Simón. El orden da igual, pero todos ellos van a acabar imputados por una cuestión muy simple. No se puede estar al mando de una situación como esta mintiendo a los españoles, engañando a la gente y dejando pruebas evidentes del engaño. No es lógico que unas actas de un comité de expertos que se ha citado y que ha servido como leitmotiv de toda esta pandemia, ahora parece que no existan. No se puede dar una publicidad, una comunicación como la que efectuó Iván Redondo, otro de los que debe ser imputado, pero él lo ponemos en una categoría diferente, porque él, en principio, parece ser que no tiene, digamos, esa ventaja de otros políticos de estar aforado y debería directamente, algunos queremos tras prestar declaración, ser metido directamente en la cárcel. Vamos a decirlo con claridad. Estamos delante de unos personajes indignos de la política e indignos de la democracia. Que está bien que hayan pasado, porque nos ha llevado al extremo de la prostitución de la democracia. ¿Hasta qué límites pueden llegar? Algunos creían que el límite era Zapatero. Pues está claro que Sánchez está corriendo a velocidades estratosféricas para superar la negligencia de Zapatero. A uno seguramente la acabará juzgando un tribunal internacional, al otro seguramente la acabará juzgando un tribunal nacional. Siempre hemos de recordar lo que hemos dicho más de una vez esta semana. Junqueras se creía intocable, los consellers de la Generalitat se creían intocables, funcionaban como intocables aquellos que vivimos esos años y han acabado en la cárcel. Parece que no debe ser otro destino el que espera como mínimo a Sánchez, a Iglesias, a Simón y al ministro Illa. No da igual el orden, o sí que, perdón, da igual el orden, porque todos deben acabar en ese lugar. Y si no acaban, habremos perdido la democracia. Porque hay actuaciones fuera de la ley, hay actuaciones prevaricadoras y hay actuaciones que cada vez tienen menos sentido. Que todavía haya medios que no se tiren a degüello contra este gobierno, simplemente confirma una cosa, que la mayoría de medios y la mayoría de periodistas en este país son auténticas prostitutas al servicio de un pago mensual, anual o anal. Porque no tiene otra explicación, seamos así de claros. Que el gobierno indique que no hay actas del comité, que los medios internacionales como en Italia empiecen a reflejar la vergüenza de España sin que casi ningún medio lo diga, confirma simplemente la inmoralidad de los medios, la sinvergüencería de muchos periodistas que en vez de llamarse periodistas deberían llamarse directamente prostitutas o prostitutos, digámoslo así de claro. Mientras el día sigue avanzando. ¿Y recuerdan aquella vacuna que nos iba a salvar a todos? Pues ahora parece que por el cierre de Navidad, con el anticipo de que se ha comenzado a colocar en el Reino Unido y en Estados Unidos, Europa y España en particular, empieza a tener pánico a que ese cierre de Alemania, Países Bajos, etcétera, etcétera, afecte a esa disposición que querían que tuviéramos todos antes de acabar el mes de enero. Y parece que se va a acelerar la puesta en marcha de la vacunación. Seguimos pensando, y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos médicos. Parece complicado poner una vacuna que no ha sido testada suficientemente de forma masiva. Parece complicado cuando los laboratorios han exigido a los gobiernos cero responsabilidad si pasa algo. ¿Harán un Manuel Fraga de colocarse el presidente Sánchez, Iván Redondo y Pablo Iglesias la vacuna delante de todos los españoles en prime time en un programa especial con Jorge Javier Vázquez, la vacunación de Telecinco?
Porque está claro que a lo mejor ni con esas consiguen generar confianza. Porque al final hemos dicho alguna vez, los gobiernos lo que deben hacer es generar confianza. Y está claro que este gobierno lo que menos genera con sus decisiones sorprendentes día a día es confianza. Semana complicada, semana donde vamos a ver cómo funciona la vacuna, semana, por cierto, donde prometía Pablo Iglesias, ese señor que le gusta más hablar que hacer cosas, ese señor que, y eso sí que es cierto, que parece que ha tomado la iniciativa en el gobierno, y eso no lo vamos a negar. Pues ese señor, Pablo Iglesias, pues vamos a ver también por dónde va esta semana, vamos a ver qué acaba sucediendo. Lo que está claro que estamos en una semana muy complicada y que nada más empezar hablamos de la guerra entre jueces y gobierno, que los jueces y Europa se habían convertido en la única, prácticamente, frontera para defender a los españoles, pues hay cosas que nos sorprenden. El nuevo juicio Otegi, por ejemplo, vamos a decirlo con claridad. Resulta que Otegi pide al Tribunal Europeo, exige unas cosas, el Tribunal Europeo falla a su favor, dice que hay que repetir el juicio, y cuando dice el Tribunal Europeo que hay que repetir el juicio y que eso significa ya resarcirse de no haberlo hecho bien, vamos a decirlo así de claro, pues Otegi ahora parece, Otegi y algunos amigotes, hemos hablado antes de Echenique, pero bueno, los amigos de siempre, los de la extrema ultraizquierda, los amigos de pegar tiros en la nuca a quien opina lo mismo, esa gente parece que ahora no está de acuerdo con lo que les han ofrecido, de volver a hacerlo en el juicio. Oiga, señor, pero si acatamos esa sentencia y nos dimos de bruces diciendo que era satisfactoria, el Tribunal Supremo lo único que ha hecho es acatar la resolución como debe hacer un órgano judicial y decidir de que ese es el momento de que hay que volver a repetir el juicio. ¿De qué tienen miedo? ¿De que ahora se vuelva a hablar de que Otegi es el fundador de un partido con vínculos y amistades con gente que pegan el tiro en la nuca cuando están colaborando a mantener el gobierno de Sánchez? ¿Tiene miedo Podemos de ver que sus socios son realmente los golpistas de Junqueras y los amigos de los del tiro en la nuca de Bildu? ¿Tiene miedo Sánchez de estar asociado a potenciales delincuentes? Porque la realidad es esa. No se dejen engañar por algunos medios prostituidos y piensen con frialdad. Y volvemos a los inicios, no de hoy, sino de otros días. Más de 70.000 muertos. La peor cifra económica del mundo. Comercios, tiendas, bares, restaurantes abandonados. Hoy hemos visto a las agencias de viajes. Abandonados por el gobierno, tirados. Autónomos a los que les suben las cuotas. Salario mínimo interprofesional que se quiere subir cuando no hay dinero. Enfrentamientos. Odio. Ese es el escenario ideal de Podemos. De gente que no ha trabajado en su vida, que gente que desconoce qué es la realidad y la economía. Recordemos uno de sus amigos que hay que imprimir billetes. Ya lo hemos dicho, próxima medida del gobierno de Iglesias y Sánchez será regalar impresoras a todos los españoles para que se impriman los billetes. Perfecta incompetencia. Nunca habíamos visto un economista decir una chorrada tan grande. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que decir que este gobierno es de mentirosos, que este gobierno miente, que este gobierno oculta las actas, que este gobierno está relacionado con amigos de gente que pegan tiros en la nuca, lo van a escuchar aquí y en pocos sitios más. Y esa es la triste realidad. E insistimos, en esa triste realidad tenemos que estar cuantos más mejor. Y no porque nosotros lo digamos o creamos tener razón, que nos podemos equivocar 1000 veces. Pero los datos son los datos y nadie puede discutir que el país donde más muertos ha habido por cifras oficiales, Instituto Nacional de Estadística, es España. El país donde más ha caído el PIB es España. El país donde se ha dejado tirado a las empresas es España. Y el único país donde con todo eso encima el presidente llega y es aplaudido por sus miserables ministros es España. Y algunos cuando nos dicen no dudes de que serán imputados Sánchez, Iglesias, Illa y Simón, pensamos no,
Deberían ser imputados todos los ministros de este gobierno porque todos han tomado las decisiones en el Consejo de Ministros y todos se han comportado como unos auténticos criminales. Y ni uno debería estar fuera de esa consideración. Igual que se hizo e insistimos con el tema de Junqueras, donde la mayoría de consellers y todo el gobierno acabó delante de la justicia, algunos creemos que este gobierno debe acabar delante de la justicia. Y hablemos con claridad. Junqueras son 13 años de cárcel. Muertos, 0. Sánchez, 70.000 muertos. Cada uno haga sus estadísticas, haga sus números de qué merece uno y qué merece otro. Porque lo que está claro es que ambos, y en eso sí que coinciden, querían destrozar la democracia. Ambos se han comportado como unos auténticos incompetentes. Pero uno, ya condenado a 13 años, no mató a nadie. Otro tiene, por su gestión, al menos 70.000 muertos detrás. No sé qué vale cada muerto. Pero si los no muertos valen 13 años, los puteados valen 13 años, el odio vale 13 años, la rabia vale 13 años, ¿qué vale un solo muerto? Pues multiplíquenlo por 70.000. Algunos creemos y seguimos confiando en la justicia, seguimos pensando que esto no ha hecho más que empezar, que esta semana va a ser muy intensa y hay que estar atentos a las lecturas entre líneas. Lo hemos dicho desde hace días. Estamos en una semana donde hay que leer mucho, hay que estar muy atento. El Consejo de Ministros de hoy ha sido clave y decisivo. Las broncas internas, saben que no se pueden explicar las historias del Consejo de Ministros. Las promesas que no se han incumplido, como las de Iglesias de desahucios, las guerras entre Calviño, Ábalos e Iglesias, todo eso hay que reflexionarlo con la inmediatez del momento y sobre todo con la pulcritud, vamos a decirlo así de claro, de saber que estamos ante un gobierno que hace unas cosas y unas actividades cuanto menos extrañas para la legislación y para las leyes. Vamos a ver dónde acaba esto. Nosotros, como siempre, animamos al personal. Seguimos diciendo que las cosas están, aunque parezca extraño, mejor que hace unos meses. La situación va avanzando. Es complicado decirlo. La dureza de los momentos no la vamos a negar. No vienen días fáciles, no vienen días duros. E incluso si hubiera la sustitución de este gobierno, que nadie piense que eso está solucionado. Eso sí, la gente estaría más animada y la gente tendría unas ganas mejores de pasar los próximos días. Como eso es algo que no se puede definir en un día ni en 5 minutos, nosotros simplemente seguimos explicando historias, seguimos creyendo en este país y, como siempre decimos, seguimos.